Cuando conocí a los padres de mi prometida, su madre ni siquiera esperó a los aperitivos. Se puso de pie, me miró fijamente a los ojos y me lanzó una copa de vino tinto directo a la cara. Mientras la habitación se congelaba, ella dijo: «Eso es para desinfectar a un niño pobre. Paga 2 millones de pesos si quieres casarte con mi hija». El vino estaba frío, su voz era aún más fría. Pero lo que más me dolió no fue ella, sino escuchar a mi prometida reírse. Así que me limpié la cara, los miré directamente y dije: «Entonces, cancelo todos los contratos con su empresa». Esa fue la noche en que todo se derrumbó y, de alguna manera, la noche en que finalmente me encontré a mí mismo. Mi nombre es Alejandro Solís, y esta no es una historia sobre perder el amor o los negocios, es una historia sobre lo que sucede cuando un hombre criado entre el polvo y las deudas se niega a permitir que alguien le vuelva a poner un precio. Antes de compartir mi historia con ustedes, me encantaría saber que están aquí conmigo. Dejen un simple hola en los comentarios para saber que me escuchan, o cuéntenme desde donde me ven. Realmente me encanta ver hasta dónde puede llegar mi historia. A veces, saber que hay alguien allá afuera marca la diferencia. Gracias. Ahora, déjenme contárselo todo. Y si mi historia los toca, aunque sea un poco, suscríbanse, ayuda a que este canal llegue a más personas que necesitan una voz, un momento de fuerza o simplemente una historia que diga: no estás solo. Tenía 32 años cuando abordé el vuelo de la tarde desde la Ciudad de México hacia Monterrey. El tipo de vuelo donde la mitad de los pasajeros eran viajeros de negocios y la otra mitad eran jubilados escapando del caos. Miré por la ventana mientras el Valle de México se desvanecía en una sábana de bronce desértico, tratando de calmar mi respiración. En unas pocas horas, estaría en San Pedro Garza García estrechando la mano de los padres de mi prometida, Mariana Villarreal. En el papel, se suponía que era sencillo: conocer a la familia, cenar, ser cortés. En realidad, sabía que estaba entrando en una casa donde cada centímetro cuadrado irradiaba el tipo de escrutinio de dinero viejo, que podría aplastar a un hombre que no nació en él. Soy Alejandro Solís, fundador y director general de Soluciones Solís, una firma tecnológica que evita que la mitad de las plantas de fabricación del Bajío colapsen bajo su propia ineficiencia. ¿Y los Villarreal? Su empresa, Componentes Industriales Villarreal, es mi mayor cliente. Carlos Villarreal, el padre de Mariana, depende en gran medida de los sistemas que construyó mi empresa. Perder sus contratos no solo afectaría los números trimestrales, sino que impactaría la estabilidad de la compañía. Así que, mientras me preparaba para conocer a mis futuros suegros, también era muy consciente de que, si algo salía mal esa noche, podría perder tanto una relación como una sociedad multimillonaria de un solo golpe. Ese pensamiento se sentaba en mi pecho como una piedra. Una parte de mí sabía que este pavor venía de mucho más atrás que los negocios o el matrimonio. Venía de Torreón, la ciudad azotada por el viento seco donde crecí en una casa con la pintura descarapelada y una unidad de aire acondicionado que traqueteaba como si estuviera rogando por clemencia. Mi padre llegaba a casa oliendo a freón y con los dedos raspados de otro día reparando sistemas que nadie más quería tocar. Mi madre olía a antiséptico por sus turnos de enfermería de 12 horas. La cena siempre era sencilla: pasta, verduras enlatadas, pollo congelado si teníamos suerte. Lo que no era sencillo eran las cuentas, gas, seguro del auto, deudas médicas. Crecí escuchando a mis padres susurrar y discutir en voz baja sobre cuánto podía estirarse un cheque de pago. Pero nada de eso me formó como lo hizo mi hermano. Él era quien creía que escaparíamos. Solía subir al techo conmigo por la noche, señalando los aviones que dejaban estelas en el cielo. Un día estaremos allá arriba, decía. No atrapados aquí. No para siempre. Hicimos una promesa en ese techo: salir, construir algo, ver un mundo más grande que Torreón. Y luego, una noche de invierno, nunca volvió a casa. La llamada decía que había tenido un accidente en la carretera fuera de la ciudad. Para cuando llegamos al hospital, las puertas de emergencia ya se estaban cerrando. Recuerdo las palabras que usaron los doctores, palabras que se grabaron en la parte posterior de mi cráneo: no cubierto, condición crítica, demasiado tarde. Mis padres envejecieron años en cuestión de días. En el pequeño servicio junto a la tumba, con el cielo bajo y gris, me paré sobre su ataúd y hice un voto que he repetido en mi cabeza 1000 veces: no me quedaré aquí para siempre.
Entraré en lugares donde nadie cree que pertenezco. Y me aseguraré de que nadie vuelva a ponerme un precio jamás. Ese voto se convirtió en el motor de mi vida. Estudié como si mi vida dependiera de ello, porque así era. Pasé cada minuto libre en la biblioteca de la preparatoria persiguiendo becas como un perro hambriento. Cuando entré al TEC de Monterrey, mis padres me llevaron en el viejo Buick que vibraba a 100 kilómetros por hora. En el estacionamiento, mi mamá puso un billete de 500 pesos doblado en mi palma, sabiendo que era más de lo que podía permitirse. Mi papá me apretó el hombro y dijo, «Ve tan lejos como puedas, hijo. Pero no olvides quién eres». La universidad fueron dormitorios estrechos, una laptop de segunda mano, sopa instantánea y desveladas. Pero también fue donde nació Soluciones Solís. 3 chicos sin un peso escribiendo las primeras líneas de código para un sistema que creíamos que podría cambiar la forma en que funcionaban las fábricas. Después de la graduación, instalamos una oficina de 2 cuartos en la Ciudad de México con alfombras gastadas. Y poco a poco, planta por planta, las empresas empezaron a confiar en nosotros. El verdadero punto de inflexión llegó en una conferencia de automatización en Monterrey, donde conocí a Carlos Villarreal. Estaba en sus 60, impecable pero cansado, de la forma en que suelen estar los directores generales de empresas antiguas. Observó una de mis demostraciones y luego se acercó con un firme apretón de manos y una invitación a San Pedro. No lo sabía entonces, pero pisar el suelo de la fábrica Villarreal por primera vez sería el comienzo de una historia que mezclaría negocios, lealtad familiar y traición más estrechamente de lo que jamás había experimentado. Ahora, sentado en el avión, dirigiéndome hacia esa misma familia, hacia la mujer que amaba, miré hacia las montañas y el desierto de abajo, dándome cuenta de lo lejos que había llegado. De Torreón a la capital y luego a Nuevo León, de ser un niño con nada a ser un hombre a punto de entrar en una mansión de cantera en la que la gente como yo no debería entrar. Pensé en el momento en que le propuse matrimonio a Mariana a la orilla de la presa de la Boca, la forma en que dijo que sí entre lágrimas. Y en la madre que nunca había conocido, que ahora esperaba detrás de esa puerta principal. Admití algo que apenas me había atrevido a susurrar, incluso a mí mismo. Creía que la parte más difícil de este viaje sería convencer a la madre de Mariana de que yo era digno de su hija. No tenía idea de que, antes de que terminara la noche, yo sería quien pondría fin al legado que su padre había pasado toda su vida construyendo. Antes de Mariana, mis días en la Ciudad de México seguían un ritmo predecible, mañanas en la oficina revisando flujos de datos, tardes en reuniones y noches comiendo frente a la computadora antes de preparar el día siguiente. Los fines de semana eran para caminar por el Ajusco, buscando esa paz que solo se encuentra en las alturas. Había intentado aplicaciones de citas algunas veces, pero las conversaciones siempre colapsaban en las mismas preguntas: ¿qué haces? ¿Cuánto facturas? ¿Eres el dueño? Se sentía menos como una cita y más como una entrevista para un puesto en una vida que no estaba seguro de querer. Entonces, una tarde, Carlos llamó y me invitó a Monterrey para discutir la expansión de los sistemas Villarreal. Supuse que era negocios, tal vez una negociación. No sabía que él tenía otra agenda. La primera vez que vi a Mariana, entró en la sala de juntas tras nuestra demostración. Tenía el tipo de porte que no necesitaba etiquetas de diseñador para anunciarse: ropa minimalista, cabello recogido, ojos afilados y firmes. Carlos la presentó como la directora de proyectos de innovación del Grupo Villarreal. No esperaba que la hija de una dinastía industrial pasara tiempo analizando cuellos de botella en las fábricas, pero lo hacía, y lo hacía bien. Hizo el tipo de preguntas que solo alguien que realmente ha recorrido la planta sabría hacer: ¿podría nuestro sistema mejorar la trazabilidad sin recortar empleos? ¿Cómo manejarían nuestros algoritmos los turnos inconsistentes? No estaba presumiendo, realmente entendía el trabajo. Eso tocó una parte de mí que todavía recordaba a mi mamá contando historias de enfermeras agotadas y a mi papá parchando unidades oxidadas porque los pequeños negocios no podían pagar reemplazos. Mariana no fingía que le importaba de verdad. Después de la reunión, Carlos me invitó a cenar en un restaurante en San Pedro. Entre cortes de carne y vino, dijo casualmente, un tipo que se hizo a sí mismo. Eso es raro en el mundo de mi hija. Me reí, pensando que solo era amable. Lo que no entendí fue que ya no estaba hablando solo de negocios. Estaba lanzando la idea de mí como alguien que pudiera anclar a Mariana, alguien real en medio de los círculos pulidos y adinerados en los que ella creció.
Mariana me envió un mensaje al día siguiente, y otro el día después. En poco tiempo, estábamos coordinando horarios de vuelos, reuniéndonos en terrazas de Monterrey con vista a la ciudad iluminada. Ella señalaba edificios y me decía cuáles pertenecían a su familia. Luego se giraba y me preguntaba sobre Torreón, sobre cómo dos hermanos solían acostarse en el techo a hablar de irse. A veces volaba a la Ciudad de México por un fin de semana, y yo la llevaba a caminar por las calles de la Condesa o a la pequeña cafetería donde nació Soluciones Solís. Ella existía entre dos mundos con una facilidad que yo envidiaba. Podía discutir estrategias de crecimiento corporativo un momento y preguntar suavemente por el hermano que perdía al siguiente. Por primera vez en años, me sentí lo suficientemente visto como para compartir esa historia. Pero las grietas aparecieron antes de lo que admití. Una noche en la capital, la llevé a un puesto de hamburguesas que me encantaba en la universidad. Miró a su alrededor, sonrió a medias y dijo: «Ya entiendo por qué te vistes tan sencillo ahora». Me dolió de una manera que no comprendí del todo en ese momento. Otra noche, en un hotel de lujo en Monterrey, un empleado me confundió con un técnico de sistemas porque no estaba vestido como un huésped. Mariana se rió, bromeando: «Supongo que aún no tienes esa vibra VIP». Su sonrisa era juguetona, pero las palabras se deslizaron bajo mi piel como cuchillas delgadas. El verdadero cambio ocurrió meses después, durante una conversación casual con Carlos. Mencionó, casi por accidente, que la única razón por la que la Junta Directiva de Villarreal aprobó el contrato expandido con mi empresa fue porque Mariana presionó tras bambalinas. «Ella creyó en tu compañía antes que el resto de nosotros», dijo. Esa frase me golpeó más fuerte de lo debido. Significaba que Mariana nos había investigado antes de conocerme, que había abogado por nosotros porque sabía que la empresa de su padre nos necesitaba. Me hizo preguntarme si me había elegido a mí de la misma manera, estratégica y deliberadamente. Pero para ese momento, la quería más de lo que me importaba el origen de nuestra relación. Así que enterré la preocupación y me dije que, aunque el comienzo fuera calculado, el presente era real. Decidí creer en la versión de ella que escuchaba la historia de mi hermano con los ojos vidriosos y me besaba como si fuera verdad. Pero mientras cerraba ese capítulo en mi memoria, sentado en el avión descendiendo hacia Monterrey, reconocí algo que nunca había dicho en voz alta: la primera fractura en nuestra relación apareció el momento en que me di cuenta de que yo podía ser tanto el hombre que ella amaba como el activo que su familia necesitaba. Vi la grieta, y en lugar de arreglarla, la cubrí con esperanza. Esa fue la primera regla que rompí, la regla que juré a los 16 años: nunca dejes que nadie use tu vida como moneda de cambio, sin importar cuán hermoso sea el envoltorio. Planeé la propuesta en la presa de la boca hasta el más mínimo detalle. Había pasado toda la semana revisando el clima y ensayando lo que quería decir. El lago estaba como un espejo esa tarde, reflejando las montañas. La luz del sol golpeaba el agua con un brillo dorado, y el muelle de madera crujía bajo nuestros pies mientras el viento traía el olor a pino. Había empacado una canasta de picnic y el anillo que me quemaba en el bolsillo. Lo que no empaqué, pero traje conmigo de todos modos, fue la historia de mi hermano y la parte de mi pasado que nunca había compartido fuera de mi familia. Mientras nos sentábamos en el muelle, Mariana apoyó su cabeza en mi hombro. Había algo calmado en ella que hacía que la honestidad fuera posible. Tal vez por eso elegí ese momento para abrir la puerta que solía mantener cerrada. Le conté sobre la noche en que la vida de mi hermano cambió, sobre cómo la cuenta del hospital se convirtió en parte de la conversación antes de saber si sobreviviría. Cómo me sentí de impotente escuchando palabras como «no cubierto», y como junto a su tumba juré que nunca dejaría que el dinero determinara el valor de una persona. Luego le confesé el miedo que aún me perseguía: lo que más odio es cuando la gente me mira como si me estuvieran haciendo un favor, como si no perteneciera aquí. Mariana me abrazó con fuerza, susurrando que no tenía que demostrarle nada. Cuando finalmente me arrodillé y saqué el anillo, sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. No di un discurso largo, solo le dije que quería una vida con ella, no basada en tratos o expectativas familiares, sino en algo real. Dijo que sí antes de que terminara la frase. El mundo se sintió en paz. Estábamos guardando las cosas cuando su teléfono sonó. Al principio no puse atención, hasta que escuché una voz saliendo por el altavoz, aguda y claramente irritada. Mariana se apresuró a quitar el altavoz, pero no antes de que yo captara fragmentos. «¿Quién es él y dónde creció?
¿Cuál es su patrimonio neto? El desdén en esas preguntas era casi físico. Mariana se alejó para terminar la llamada. Cuando regresó, me dio una sonrisa que no llegó a sus ojos. Mi mamá es muy dramática, dijo. Estará bien. Lo dijo rápido, como si la velocidad pudiera borrar lo que escuché. En el trayecto de regreso, Mariana rompió el silencio. Hipotéticamente, dijo, si nos casáramos, ¿te molestaría que ambos contribuyéramos financieramente a la boda? Como un gran gesto para mostrar compromiso. Su tono era ligero, pero sus dedos no dejaban de golpear la ventana. Le dije, honestamente, no voy a pagar dinero para que me permitan entrar en una familia. Pagaré por lo que construyamos juntos, pero no por el permiso. Ella se rió y dijo que solo era un pensamiento, pero la forma en que evitó mi mirada me hizo preguntarme quién había plantado esa pregunta. Unas noches después, me confesó, investigué tu empresa antes de conocernos. Papá me envió archivos. Sabía que Soluciones Solís estaba creciendo rápido y que eras importante para nuestro futuro, pero no esperaba que me gustaras como persona. Esa parte no estaba planeada. Su honestidad fue reconfortante y perturbadora a la vez. Una parte de mí se sintió evaluada y categorizada por razones ajenas a quién era yo. Pero decidí que su afecto actual era lo que importaba. Así que, cuando me pidió que voláramos a Monterrey el mes siguiente para conocer a sus padres y hablar de la boda, dije que sí. En mi mente, creía que todo se estaba alineando: amor, trabajo, estabilidad. No me daba cuenta de que, mientras tanto, en alguna parte de San Pedro, ya se estaba negociando el precio de mi entrada a su familia sin mí. El regreso a la oficina se sintió surrealista. Mi director financiero me pidió una reunión de emergencia. Bitfor representaba una porción poco saludable de nuestros ingresos, perderlos nos desestabilizaría, pero depender tanto de ellos también era un riesgo. Uno de mis socios me preguntó directamente, ¿estás seguro de que esta relación no está afectando tu juicio? Por primera vez, sentí que mi vida personal era un lastre para la empresa que construí desde la nada. Mariana, por su parte, empezó a cambiar. Una noche me sugirió suavemente que actualizara mi guardarropa, un reloj mejor, un traje hecho a medida, menos asperezas al hablar. Mi mamá se fija mucho en la presentación, explicó. Una vez que le caigas bien, todo será más fácil. La implicación de que necesitaba ser pulido golpeó mi orgullo, pero me tragué el malestar. Luego mencionó el primer indicio de dinero: mi mamá piensa en el matrimonio como una sociedad. Si te pidiera algo como un gesto de compromiso de 2 millones de pesos, ¿cómo te sentirías? El número me golpeó como agua helada. Le dije la verdad: no voy a pagar por casarme contigo. Ella asintió rápido, diciendo que era hipotético, pero vi ansiedad en su rostro. Pocos días después, vi mensajes en su celular que no pudo ocultar. ¿Dónde creció exactamente? ¿En Torreón? Asegúrate de que entienda lo de los 2 millones antes de que pise la casa. Probablemente se quedará boquiabierto con la escalera. Mariana cerró el teléfono, roja de vergüenza. Cuando la cuestioné, me dijo que su madre controlaba a la familia a través del dinero y que ella vivía con miedo de decepcionarla. Escuchar eso me ablandó. No vi a una princesa, sino a alguien bajo una presión que yo no conocía. Quise protegerla. Y en ese deseo, empecé a doblarme de formas que juré que nunca lo haría. Llegó el día del viaje. El vuelo de la Ciudad de México a Monterrey se sintió más pesado. Los 2 millones de pesos pulsaban en mi mente como una alarma. La mansión Villarreal estaba en una loma con vistas a la ciudad, con muros de cantera y grandes portones de hierro. Mariana me recibió con un beso, pero estaba tensa. Carlos me llevó a su oficina y me confesó: las cosas no están tan fuertes como parecen. Si Soluciones Solís no hubiera intervenido, habríamos perdido más contratos de los que quiero admitir. Eres quien mantiene a flote a Villarreal, Alejandro. Si te vuelves de la familia, eso calmará muchas preocupaciones. De nuevo, la palabra familia usada como estrategia. Luego apareció doña Elena. Nos encontramos en la sala. Me miró de arriba abajo. Sus preguntas eran dardos disfrazados de cortesía: ¿está su empresa bien valorada? ¿Cuál es el plan de retiro de sus padres en Torreón?
Me hablaba como si fuera un archivo que necesitaba auditar. Antes de la cena, me apartó y me soltó el mensaje sin parpadear: un hombre que quiere casarse con mi hija debe demostrar que puede proveer. Los 2 millones son un gesto simbólico para limpiar el desequilibrio de tu origen. Considéralo. Para desinfectar a un niño pobre. Las palabras dolieron más porque ya las había escuchado de Mariana, aunque suavizadas. Mi hermano, el cementerio, mi voto. Todo pasó por mi mente. Tenía 2 opciones: ceder y perder el respeto por mí mismo, o negarme y arriesgarlo todo. No le respondí. Solo dije: después de la cena, creo que todos sabrán exactamente quién soy. Entramos al comedor. Manteles blancos, copas de cristal, la alberca brillando afuera. Doña Elena se puso de pie con su copa de vino. Estamos aquí porque Alejandro quiere unirse a nuestra familia, dijo. Se acercó a mí y, antes de que pudiera reaccionar, me lanzó la copa de vino tinto en la cara. Frío, cortante, humillante. Eso, dijo ella, es para desinfectar a un niño pobre antes de que entre en esta casa. Si quieres casarte con mi hija, pon 2 millones de pesos sobre la mesa ahora mismo. Escuché una risa ligera y sorprendida. Era la de Mariana. No era cruel, pero fue suficiente para destrozarme. Me puse de pie lentamente. Mi cara ardía, pero mi voz estaba firme. Gracias, dije, no por el vino, sino por la claridad. Miré a Carlos. Villarreal ha dependido de Soluciones Solís por años, y esta noche, frente a su familia, termino cada contrato que tenemos vigente. El silencio fue absoluto. Mariana abrió los ojos de par en par. ¿Alejandro? No. Mi mamá no quiso decir eso, podemos arreglarlo. Me solté suavemente de su brazo. Pudiste defenderme ni que fuera una vez esta noche. No lo hiciste. Luego miré a doña Elena. Usted no tiene el derecho de ponerme un precio. Nunca más. Dejé la servilleta en la mesa y salí. Nadie me siguió al principio. Afuera, el aire de Monterrey golpeó mi camisa mojada. Por primera vez en años, lloré, no por Mariana ni por el negocio, sino porque finalmente me había elegido a mí mismo. Semanas después, anuncié la terminación del contrato en mi empresa. Mi equipo estaba atónito, pero aliviado. La verdadera sorpresa llegó 2 días después: un importante grupo manufacturero del Bajío, que antes dudaba en acercarse a nosotros por nuestros lazos con los Villarreal, firmó un nuevo acuerdo multianual. Villarreal, mientras tanto, se desmoronó. Sus sistemas se estancaron sin nuestras actualizaciones. Los clientes se fueron. En 6 meses, la junta directiva obligó a Carlos a salir. Un nuevo director general recortó lujos, vendió activos y eliminó a la familia Villarreal del control diario. Doña Elena perdió su estatus social, sus amigos se alejaron. Terminó mudándose a una casa mucho más pequeña. El imperio perfecto que usaba como arma se derrumbó desde adentro. Mariana intentó contactarme constantemente al principio: llamadas, mensajes largos sobre arreglar las cosas. Los leía a veces, pero nunca respondí. No porque la odiara, sino porque el silencio que guardó en esa mesa lo había dicho todo. Pasaron 3 años. Yo tenía 35. La empresa prosperaba. Vivía de forma sencilla, corría por las mañanas y visitaba a mis padres los fines de semana. Un día llegó una carta de Carlos. Se disculpaba por esa noche, por la presión, por su silencio. Decía que mi decisión obligó a su familia a enfrentar verdades que habían ignorado. Me contó que Mariana estaba trabajando en una asociación civil, ganándose la vida en lugar de heredarla. Parado frente a las montañas de mi tierra, me di cuenta de que había cumplido la promesa que hice a los 16 años. Nadie volvería a ponerme un precio. El dinero va y viene, los contratos empiezan y terminan. Pero en el momento en que vendes tu amor propio, lo pierdes todo. Respiré el aire frío de la sierra, sabiendo finalmente que no le debía nada a nadie, excepto al hombre que elegí ser.